Y usted, profe, Bien, gracias a Dios. Nosotros la semana pasada habíamos quedado en las conversiones de unidades de superficie, que era la última pregunta que teníamos en esta parte del examen que estábamos practicando y les dije, lo retomamos la próxima semana. Y así es. Entonces, por ejemplo, es la misma escalerita, ¿verdad? Vean que tienen kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Pero como está este 2 aquí, eso está elevado al cuadrado, ya no bajo cada escalerita contando 10, sino que cuento 100 y el mismo procedimiento. Si voy bajando, multiplico ahora cada escalón por 100 y si voy subiendo, voy a dividir cada escalón por 100, entre 100, perdón, porque la operación es división. ¿Ok? Entonces, para cerrar esa pregunta del examen, ujú, para cerrar esa pregunta del examen, teníamos esta, que es la 27, perdón, decía, el área interna de la carreta es de 1,80 metros cuadrados, expresada en centímetros cuadrados, equivale a, la resolvimos, pero yo dije, lo retomamos en la próxima clase. Tenemos metro, debajo de metro tengo decímetro, debajo de decímetro tengo centímetro, y me está preguntando en centímetros cuadrados, o sea, en centímetros elevados a la 2. Entonces le preguntaba yo a ustedes, ¿qué, qué operación tenía que hacer? Para llegar de metro a centímetro tengo que bajar. ¿Cuántos escalones tengo que bajar? Dos, ¿verdad? De metro a decímetro es un escalón. De decímetro a centímetro es otro escalón. Entonces, este escalón vale 100, este escalón vale 100, y al final, ¿qué operación hacíamos? Al 1,80 lo multiplicábamos por 100 para bajarlo a decímetro cuadrado y luego otra vez por 100 para bajarlo a centímetro cuadrado. Y esa operación nos daba 18.000, ¿correcto? Bueno, aquí metro 2 para que sepan que es metro cuadrado, decímetro 2 para que sepan que es cuadrado, centímetro 2. ¿Se acuerdan que lo hicimos? Espera, profe, disculpe la molestia. ¿Será que usted pueda repetir de nuevo ese procedimiento? ok. En este caso es la misma escalerita, solo que esta vez ya están viendo la pantalla otra vez con el PowerPoint. No, No, profe. aún no. No, ok, voy, voy otra vez. Voy a hacerlo así. Ahora sí. Tenemos Ahora sí, tenemos la misma escalerita, ¿verdad? Kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, es lo mismo que hicimos la clase pasada, que lo hicimos con kilonewton, hectonewton, lo hicimos con kilogramo, hectogramo, lo trabajamos también con longitud. Pero en este caso tiene un 2 aquí arriba, ¿ok? Sí, sí, por eso lo estoy retomando. Yo le dije que lo iba a retomar en esta clase, ya con Profe, calmita. disculpe. Ajá, Antes era por 10, ahora es por 100. exacto. Este 2 me dice que cuántos ceros le voy a poner. Excelente. Y si fuera 3, por ejemplo, ¿cuántos ceros vale cada escalón? 3. Va a valer 1000. Va a tener 3 ceros. Este número es el que me dice cuántos ceros le voy a agregar al uno. Y la misma. profe, Ajá, una pregunta, es que no estoy entendiendo. O sea, si es KM y arriba hay un 2, entonces le voy a poner dos ceros. correcto, correcto. Gracias, profe. Con mucho gusto. Y si hubiese un 3 aquí arriba, ¿cuántos ceros le pongo? Perfecto. Entonces, igual, si voy bajando, la operación es Le de sigue poniendo tres ceros. multiplicación. ¿Ok? Si voy bajando es lo mismo, solo que ahora, como aquí hay un 2, son 2 ceros cada escalón. Y si voy para arriba, como ven aquí en las flechitas azules, cada escalón me representa una división entre 100. ¿Sí?
Ahora, Correcto. esta fue la pregunta que nos quedó. Dice, el área interna de la carreta es 1,80 metros cuadrados. Lo tengo que llevar a, Buenas, profe, vengo entrando, ¿qué han visto? estamos comenzando con lo que retomamos de lo que dejamos la semana pasada. Gracias. A usted. En centímetros cuadrados equivale a, entonces, ¿de dónde a dónde voy a ir? Voy a ir de metro a centímetro. A centímetro. Ajá. Tengo metro aquí, decímetro y centímetro. ¿Voy a bajar o voy a subir? A bajar. Baja, profe. ¿Cuántos escalones voy a bajar? 2, profe. 2. 2. Pero como tengo este 2 atravesado aquí, ¿cuántos ceros le voy a poner a cada escalón? 2. 2. Ajá. Y entonces voy a multiplicar 2 veces por 100 porque son 2 escalones. Al número que originalmente tengo, que es 1,80. Entonces, si a 1,80 lo multiplico por 100 una vez, me va a dar 180. Y si lo multiplico 2 veces por 100, que es en realidad lo que tengo que hacer porque estoy bajando 2 escalones, la cantidad me va a dar 18.000. 18.000. Y Profe, pero ¿cómo lo multiplica? Así igual normal, solo de multiplicar 1,80 por 2 veces por 100. excelente. ¿Tiene calculadora allí? No me diga que el teléfono. No, no tengo. Bueno, recuerden que es importante. No, yo tampoco tengo calculadora, profe. Ok, pero para el examen, ok, en el caso de que en el examen no vayan a tener calculadora, tengo 1,80, ¿verdad? Entonces son 4 ceros, ¿cierto? Porque son 2 del decímetro cuadrado y 2 del centímetro cuadrado, ¿cierto? Sí. Entonces dejo el 1 como lo tengo. Este es el primer 100 y este es el segundo 100. Y al final, ¿cuánto me da eso? Si lo junto todo, 18.000. 18.000 igual. 18.000. Excelente. Recuerden que ustedes el folleto de examen lo pueden rayar. Estas rayas que yo estoy haciendo aquí, usted las puede hacer en el examen. Y recuerden que, Profe, entonces, en el examen sí se puede usar calculadora. pero la básica, O sea, normal, sí. sí, la básica. No, ok. Ujú. En ciencias, sí, solo. En ciencias, correcto. Pro- Ajá, Y solo la hoja del examen, la lectora no la pueden tocar. Pregunta, dígame. Solo la hoja del examen, profe, la una lectora no la pregunta. puede. Voy con una y voy con otra. Voy primero con la pregunta que quiere hacer la compañera. O sea, voy sí, a multiplicar 1,80 por 100 y después por 100. Correcto. Profe, ahora va la mía. Digamos, para abajo se multiplica por 100 y para arriba, es que Se yo no di- entré la semana pasada. Se divide entre 100. No, no, es que no. Yo empecé explicando eso, pero creo que no vio la diapositiva. Voy otra vez. Gracias. Sí. Ahora sí ven la diapositiva. Sí, ¿Ven? profe, ahora sí. Yo empecé por aquí, ¿ves? Yo empecé primero mostrándoles esta figura con estos dos que son unidades de área o de superficie. Y esa es la razón por la que usamos 100, por este numerito que vemos acá. Este 2 me dice que la operación por cada escalón vale 100, o sea, o el 1 con 2 ceros. Ahora sí, Correcto. caballero, el que hizo la pregunta. Y Profe, entonces, creo que era yo, pero ajá, entonces como en la- estábamos, lo único que dije era que en la hoja lectora no la pueden tocar, solo la hoja del examen. sí, 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 excelente. No, la hoja de respuesta es una niñita recién nacida. Nada, al final solamente y cuidado con la manchan o algo. Aquí lo vemos, estamos en metro cuadrado y vamos a ir a centímetros cuadrados. ¿Cuántos escalones son? 2. Entonces son 2 veces 100.
como lo hicimos allá. ¿Listo? Esta parte. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Excelente. Gracias. Bien, dicho eso, se acaba esta parte de física en el examen y entramos con la parte de química, que tiene que ver con la materia y sus propiedades. Cuando les digo materia, ¿en qué piensan? En estudios sociales, en cívica, en matemática, ¿verdad? Yo en lo personal, en todo, en general, todo es materia, la madera, hojas, lapiceros, Excelente. Ok. La materia es todo lo que arroz, nos Lo que se rodea. dominó. nos da en el espacio. Sí. Todo lo que nos rodea tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Ok? La materia tiene propiedades. Algunas son generales, son comunes a todos. Todos tenemos masa, todos tenemos peso, todos tenemos volumen. ¿Ok? Todos tenemos Tú, la que compartimos todos nosotros se llaman o se clasifican como propiedades generales. Las extensivas dependen de la cantidad de masa que tiene un material. Ustedes han ido a comprar el diario, han ido a un súper. sí. Ok, vamos, estamos en el pasillo del arroz. ¿En cuántas presentaciones, o del café, el que les guste más? ¿En cuántas presentaciones viene el arroz o viene el café? Y kilos. Ajá, pero vienen kilos, pero ¿cuántos tipos de paquetes usted puede encontrar? No estoy hablando de marca, estoy hablando de tamaños de los paquetes. Pueden ser 3 o 4. Ujú, pueden ser de 1 kilo los paquetes, de 2 kilos, hasta hay de 5 kilos, ¿verdad? De 300 gramos. Ajá, usted la puede encontrar. Esas son propiedades extensivas porque dependen de la cantidad. Si es cuestión de dinero, usted se va a llevar el paquete más barato. Si es cuestión de gente, si tenemos que hacer un arroz con pollo para mucha gente, pues compramos el paquete más grande, ¿cierto? Y lo mismo pasa con el café, con las pastas, con los aceites que vienen también en diferentes tamaños, dependen de la cantidad de masa, ¿ok? Hay otras que son específicas. Esas propiedades específicas nos permiten distinguir si se trata de agua, si se trata de alcohol, si se trata de aceite, si se trata de acetona, si se trata de gasolina, identificarlo de acuerdo con sus propiedades, porque ya ahí son diferentes para cada sustancia. Y las intensivas no dependen de la cantidad del material. Yo puedo que tenga un vaso con agua o un pichel con agua y sigue siendo agua. ¿Ok? El alcohol en gel puede que venga en diferentes presentaciones, pero es alcohol en gel, no es otra cosa. Entonces, esas se llaman propiedades intensivas, que no dependen de la cantidad. La primera propiedad, como les decía, es la masa. Y la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. La unidad es el kilogramo, como lo vimos anteriormente en el sistema internacional. Y estos son algunos de los instrumentos con los que se mide la masa. De hecho, hay presentaciones de productos que vienen, bueno, cuando usted vaya a hacer mercado, ¿verdad? Lea, todo dice contenido neto, tantos gramos, tantos kilogramos, tantos litros, tantos mililitros. Cuando habla de gramos o kilogramos, los medicamentos vienen hasta en miligramos, es porque fueron medidos con este instrumento, que se llama balanza. Hay muchos tipos de balanza. Cuando a veces vamos a comprar algo en específico en la parte de carnes o de quesos, pedimos tanto, entonces el señor saca el pedazo y lo pone sobre una balanza, ¿cierto? Y dependiendo de la masa que le registre la Profe, ¿puedo balanza, hacer una pregunta? dígame. Las 4 figuras esas son balanzas. Sí, todos estos son tipos de balanza, correcto. Pero yo creo que esta es la que se ve más en los súper, ¿verdad? O más grandecitas, pero parecidas a esta. Sí, la pesa, digamos, la romana. La romana es para cosas grandes. Cuando llega un camión con algún producto, alguna materia prima, se sube sobre una plataforma que se llama romana y mide Sí, profe, toneladas. perdón. No, bien, bien. Eso también es una balanza. Perfecto. Excel, pero grandísima. Eso es para cantidades grandísimas. El volumen es el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio. Y la unidad que utilizamos es el metro cúbico. Cúbico cuando la potencia es 3. Y existen estos instrumentos que se llaman pipetas, estos tubitos acá que se llaman pipetas, y cuando tienen esta barriguita, son pipetas volumétricas que se usan mucho en los laboratorios.
Estos cilindros que ven acá se llaman probetas, también reciben el nombre de cilindros graduados, porque tienen unas rayitas aquí, no sé si las pueden ver, pero tienen unas rayitas que me marcan cuánto estoy midiendo. Igual aquí esto tiene unas rayitas que me marcan cuánto estoy midiendo. Profe, disculpe, así nos va a salir en el examen, nos van a preguntar por eso, por probetas y eso, ¿no? No, para que identifiquen la propiedad o para que identifiquen qué mide o el nombre del instrumento. Ok, peso. ¿Qué ven ustedes en esta figura? ¿Qué le está pasando a este chico aquí? ¿Por qué esta flecha va para abajo? Como que nos está hablando la gravedad. Excelente. Es una fuerza. El peso es una fuerza que ejerce la gravedad o el campo gravitatorio, que también se le conoce con ese nombre, sobre cualquier objeto. Y se expresa con Newton. Newton es la unidad de fuerza, como lo vimos. Entonces, nosotros tenemos un pequeñito problema, porque confundimos los términos masa y peso. Desde el punto de vista de la ciencia, es importante que sepan que no son lo mismo. ¿Ok? Masa se refiere a la cantidad de materia y peso es una fuerza. Para medir el peso se utiliza este tubito que vemos acá con este ganchito que se llama dinamómetro. ¿Ok? Uno pone el objeto aquí y esto se jala para abajo, porque ya vemos que el peso es una fuerza que va para abajo, y me dice cuántos newton pesa. ¿De dónde viene la confusión? Ustedes han ido a la feria del agricultor, a cualquiera, o a un sitio donde vendan verduras, frutas, y hay así como una rueda con una canasta, y ahí se pone la fruta y me dice cuántos kilogramos y yo lo pago. Ajá. Ok, resulta que eso no es una balanza propiamente. Atrás tiene este gancho que es un dinamómetro y el disco que tiene me hace la conversión y me lo transforma en kilogramos. Ok, divide la masa que tiene la cesta esa y me hace la conversión a kilogramos. Entonces por ahí viene la confusión, porque eso no es una balanza como tal, pero sí es muy rudimentaria y por eso se utiliza para ese tipo de productos, para verduras, para frutas, es muy resistente. No utilizamos esta, por ejemplo, porque estas son más delicadas. ¿Ok? Aunque en algunos súper, bueno, aquí no, sí, creo que sí, aquí lo he visto. Ahí en la caja hay una plancha, entonces ponen el producto allí, lo pesan, porque eso tiene una balanza allí, y Sí, pero en las verdulerías también, cuando uno va a comprar un kilo de algo. ok, pero eso es más para, bueno, sí, esto se usa más en la feria del agricultor, este ganchito con ese disco que yo les estoy diciendo. Entonces no son iguales. Fíjense que el concepto no es el mismo. La masa se refiere a la cantidad de materia y el peso es una fuerza con la que me atrae la gravedad. El instrumento que se usa para medir la masa se llama balanza o báscula también. El peso se mide con un dinamómetro y la masa se expresa en kilogramos, mientras que el peso se expresa en newton. Entonces, cuando usted le pregunte, ¿cuánto pesas? Bueno, no dice tantos kilogramos, ya eso no lo vamos a cambiar. Pero recuerden, por favor, que para el examen de ciencias necesitan entender que masa y peso no significan lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahora ahí? Correcto. Ok. Otra propiedad es la temperatura. ¿Con qué instrumento mido la temperatura? Y este señor se hizo muy famoso y cambió mucho durante la pandemia, ¿verdad? A unos le poníamos la mano y nos registraba la temperatura. A veces era como un aparatico que, con lo que presionaban y cerca de nuestro cuerpo para medirnos la temperatura. Eso avanzó mucho durante la pandemia para poder estar prevenidos, porque el ascenso de la temperatura o la presencia de algún tipo de fiebre, pues podía ser indicio de que algo pasaba con nosotros. Aunque yo no sé si ustedes sabían, pero a personas que les dio COVID, pues nunca le dio fiebre. Entonces pasaban los asintomáticos, que llamaban, pasaban desapercibidos ante los termómetros porque no manifestaban síntomas, ¿ok? En el caso de la temperatura, se mide con esto que ya se llama Kelvin, ¿ok? Es la unidad de temperatura desde el punto de vista de la ciencia. Nosotros usamos Celsius o centígrados, todavía hay gente que lo llama centígrados, pero el nombre correcto ahora es Celsius.
En países de habla inglesa o alemana se utiliza la escala Fahrenheit, ¿ok? Pero a nivel de ciencia se utiliza esta señorita que se llama Kelvin. Todo se expresa en Kelvin. Si esa temperatura no está en Kelvin, pues se hace una conversión con una fórmula y se toma la equivalencia. Ustedes no van a hacer esto. Simplemente en séptimo es reconocer de cuál propiedad se está hablando. Las propiedades físicas son aquellas que se pueden observar y no alteran la composición de una sustancia. Por ejemplo, cuando queremos poner a hacer hielo, ¿qué hacemos? Metemos agua al congelador. Ajá, ¿y qué le pasa al agua? ¿En qué se convierte? Hielo. Hielo. Y sigue siendo agua, ¿verdad? Pero ¿qué cambió? Su estado físico. Cambió de líquido a sólido. A sólido. Y cuando queremos hacer olla de carne, ¿qué le pasa al agua? Se hierve, ¿no? Hierve, cambia, empieza a cambiar. Tenemos líquido porque nos interesa el líquido para la olla de carne, pero vemos vapor porque parte de esa agua se está transformando en gas, en vapor de agua. Al vapor se le puede decir, se le llama gas. En el caso del agua, sí es un gas, pero es un gas específico que se llama vapor. No todos los gases se pueden vaporizar. En el caso del agua sí se puede vaporizar o evaporar. Entonces, por eso es que el agua recibe ese nombre en estado gaseoso, vapor de agua. ¿Han visto alguna vez alguna nube en el cielo? Sí, es gas. Es No. vapor de agua, condensado, correcto. Vapor de agua. Es vapor de agua. Las nubes son vapor de agua en proceso de condensación. Ok, entonces, ¿han hecho este experimento? Sí. Ajá, ¿y para qué lo usan? Para que el huevo flote. ¿Qué pasa si el huevo flota? ¿Está bueno o está malo? Está malo. ¿Y si se hunde? Está bueno. Está bueno. ¿Y por qué flota o por qué se hunde? Cuando los objetos flotan o se hunden, esta propiedad se llama densidad. Es una propiedad que me da la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Y ahí pasa a ser una propiedad específica y es una propiedad física. El huevo... Profe, Ajá. digamos, cuando uno en un vaso con fresco tiene un hielo y no flota, qué es el hielo? ¿Que tiene algo? Es menos denso que el agua. El hielo es menos denso que el agua. Ah, Por eso cuando las cosas flotan son menos densas. Cuando las cosas se hunden son más densas, en este caso, que el agua. Entonces, aquí cambia la densidad del huevo y por eso usted sabe si está bueno o está malo, pero cambia la densidad y por eso aquí no termina de hundirse y aquí sí se hunde. Porque aquí es más denso que el agua. Y aquí es menos denso que el agua, por eso es que el hielo flota. Y por eso es que los icebergs también, o los témpanos de hielo, flotan. Y por eso es que existe la vida, porque ¿qué pasaría si el hielo se hunde completamente? Todo se congela, ¿verdad? Y no vivirían ni peces, ni algas en el mar, ni ballenas, ni delfines. No pudieran vivir dentro de lo que es hielo. Pero como el hielo flota, entonces hay agua debajo y ellos pueden vivir. Profe, disculpe, Ajá, usted puede leerlo de arriba. Grados sobre centímetros al cubo, así se leería. excelente, muy bien. O gramos sobre mililitros o kilogramos sobre metros cúbicos. Excelente, Gracias. con mucho gusto. Ahora esta propiedad. ¿Quién ha hecho fresco de sobre? Agarran o té frío. ¿Cómo se hace el té un frío? tan, con un Ajá. tan le echa agua y lo revuelve. Ok. ¿Cómo usan ustedes el agua para hacer fresco? ¿Fría, del tubo o caliente? Del tubo yo. Ajá. ¿Cómo creen ustedes que se Del va a tubo. disolver más rápido? ¿Si la hago del tubo y después lo meto en la refri o si lo hago frío? Tiene mayor tubo. solubilidad cuando Del está tubo. en temperatura ambiente. Correcto, excelente. La solubilidad dice que es la máxima cantidad del soluto, en este caso el polvo del fresco de sobre, que se disuelve en un líquido, en este caso agua, a una temperatura determinada. Generalmente, cuando aumento la temperatura,
mejora la solubilidad. ¿Ok? Aquí hay una excepción que va bajando mientras se calienta. Pero con el azúcar, con la sal, ¿qué pasa? Que en la medida que aumento la temperatura, esto es la temperatura, va para arriba, va para arriba, va para arriba, aumenta la solubilidad. Entonces, consejo, hagan el fresco con agua del tubo, ¿verdad? Agua a temperatura ambiente y lo ponen a enfriar. Y si tienen Profe, muchas, ajá, por eso también es cuando uno quiere endulzar un fresco bien frío, 3 cucharadas de azúcar equivalen a una a temperatura ambiente a veces. claro, Cuesta que porque cuesta más que se disuelva, correcto, así es. Ah, aquí también ponen otro ejemplo con la gelatina. Bueno, es que de hecho la gelatina se prepara así. La gelatina primero calientas una parte de agua, disuelves el contenido del paquete de la gelatina y después le puedes agregar agua a menor temperatura, porque eso es lo que hace que se ponga con ese estado gelatinoso. Ujú. Excelente, excelente. Ay, no. Punto de fusión. Punto significa siempre temperatura, temperatura de fusión, pero la propiedad se llama punto de fusión. Entonces, la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. ¿A qué temperatura comienza a derretirse el hielo? ¿Quién sabe? En sólido. Ajá, ¿a qué temperatura empieza este hielito a derretirse? A temperatura ambiente. No, el punto de fusión para el hielo es cero, 0 Celsius. Por eso tenemos que meter el agua al congelador para que pueda, porque el congelador está a -0, -4, -5, Profe, dependiendo. una pregunta. Entonces, el punto de fusión solo es saber que de sólido pasa a líquido. Correcto. No todas las sustancias tienen el mismo punto de fusión. El del agua es 0, pero hay otros que se solidifican a menos que a -30, a -80 o a Pero 5. Pero así no lo pregunta, no, pero no, ponen no. un ejemplo para que uno lo diferencie. Correcto. ¿Y el punto de ebullición qué será? Que vemos en la imagen. Cuando hierve, profe. La Cuando temperatura hierve. a la que un líquido pasa al estado gaseoso. Excelente. ¿Y para el agua qué temperatura es esa? 10, así al batazo creo que es a los 90 grados, tal vez. Ok, lo que Ya pasa es que comienza. la altura también depende, pero si estamos a la orilla del mar, que es el punto más bajo, donde hay más presión atmosférica, esa temperatura equivale a 100 Celsius, correcto. En la medida que vamos Casi, casi. subiendo, en la medida que vamos subiendo, ese punto de ebullición suele bajar hasta 95, 92, dependiendo de la altura. Pero así, a la orilla de la playa, 100 Celsius. Por eso es que las quemaduras hay que cuidarse cuando estamos en temperaturas altas, porque esto puede ocasionar serias heridas en nuestra piel. Dureza, sobre todo se utiliza en los minerales. Es la capacidad que tiene un material de rayar a otro. Esta escala es la escala de dureza. La sustancia más blanda o menos dura es el talco y hay minerales como que marcan esa diferencia. El yeso es más duro que el talco, la calcita es más dura que el yeso. No tienen que aprenderse esta escala. Pero sí, cuando digan rayar a otro material, la propiedad es dureza. El diamante es el material más duro, el que tiene el número 10 en la escala de dureza, y entonces él puede rayar a todos los demás. Por eso es que para trabajar con diamantes se utilizan diferentes tecnologías para darle forma, porque no cualquier cosa lo puede moldear. Hay propiedades en las que la materia sí cambia, ¿ok? ¿Qué pasa cuando cocinamos un huevo? ¿Cambia o no cambia? Sí, Sí cambia, ¿verdad? Ya no es el mismo que estaba dentro de la cáscara, ¿cierto? Sólido. No, cambio el huevo cuando lo hago picado, frito, pero lo cocino, cambia. ¿Era el mismo huevito que tenía dentro de la cáscara? no, 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 ¿verdad? Entonces, cuando ya cambia la estructura completa de la materia y no puede volver a su estado original, porque yo el hielo
lo solidifico, ¿verdad? Y si lo saco del congelador, se me derrite, pero sigue siendo agua. Aquí, cuando pongo a cocinar el huevito, pues ya no es igual. Ya cambió completamente y no puede volver a lo que era antes. Lo mismo cuando quemo un papel. ¿Cómo se pone el papel cuando lo quemo? O madera, cuando hago una fogata o cocino con leña. ¿Qué le pasa a esa madera? En ceniza, Se vuelve profe. ceniza. Ujú. ¿Y qué pasa cuando La madera se quema y se deja se pone negra, ¿verdad? Cuando hay un cambio de color, cuando hay un cambio negra. de aspecto, de olor, estamos o burbujas. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tomado bicarbonato? Sí, Ajá, cuando echamos el bicarbonato al agua, ¿qué vemos? como burbujas. Una burbuja. Burbujas. Esos son evidencias de que la materia está cambiando desde el punto de vista químico, está cambiando su estructura interna, ¿ok? Excelente, esas son propiedades químicas. La primera es la oxidación. ¿Qué vemos qué le pasó a este puente, a estas vigas? Estaban originalmente de este color como gris, ¿y ahora de qué color están? Están Metal, oxidadas. Ujú. Se herrumbraron, ¿verdad? Reaccionaron con el oxígeno de la atmósfera y cierto grado de humedad y cambiaron su apariencia, ya no son como estaban originalmente. Por Profe, eso, una pregunta. ajá, Cuando suceden esos cambios químicos, lo que pasa a ciencia cierta es que se añade un nuevo elemento dentro de su estructura, puede decir atómica, o se sí, desaparece, hay un reordenamiento de los electrones, eso es lo que pasa, correcto. Hay una reacción química, pero eso lo vamos a estudiar en ciencias de noveno, cómo se produce. Profe, una pregunta. Ujú. ¿Corroe qué significa? Corroerse es oxidarse, pero la corrosión es específica de los metales. La palabra corrosión es específicamente oxidación de metales y la palabra combustión es oxidación de los combustibles. Ambos son procesos de oxidación, pero corrosión es específicamente para los metales. ¿Ustedes han escuchado palabras como cromado, niquelado? Sobre todo se usa en carrocerías. Sí, profe. Ok, cuando le colocamos esos procesos, lo que estamos es previniendo la corrosión. ¿Alguno de ustedes tiene ollas de acero inoxidable? sí, Ok. En ese caso, el hierro fue alterado para resistir más la corrosión. Porque imagínense que uno cocine con estas ollas que se oxidan. Nos hace daño a nuestra salud. ¿Ok? Combustión, como les decía, es una propiedad que solo tienen los combustibles y ellos arden. Vemos una llama, como pasa en la cocina. Bueno, igual el disco se pone como rojizo cuando la cocina es eléctrica. Se produce, eso es la cantidad de calor, de energía. Y vemos, y si es fuera de una cocina de gas, observamos una llama azul. Y eso Ok, disculpe. ujú. Eso que dice abajo, CH4, eso no nos va a salir. No, mi amor, Así es, manera. no, mi amor, no. La toxicidad es otra propiedad química. ¿Por qué? Porque son sustancias que de repente pueden ingresar a nuestro sistema y nos causan daños en nuestra salud, nos causan daños en algún tejido, daños en algún órgano, ¿ok? Se llama toxicidad. No sé si han visto, esto es tóxico, no lo consuma. Y la fermentación que vemos acá en estos panes, ¿qué le salió a estos panes? ¿Qué es esto verde que Hongo. tiene? Ajá, No, No, es un proceso Fer- de, ajá, Fermentación es cuando se pudre algo. sí, en el sentido cotidiano, pero la está fermentación, incompuesto, profe. sí, es una oxidación incompleta. Por eso es que cuando dejamos una fruta mucho tiempo que se descomponga, por así decirlo, tiene un sabor ácido, tiene un olor extraño, y es porque está pasando por un proceso de oxidación en ausencia de oxígeno, ¿ok? Pero también ese proceso de fermentación es la base, por ejemplo, para la elaboración de bebidas alcohólicas.
de yogures, ¿ok? De algunos quesos que vemos acá. Entonces también si es usado correctamente o con los agentes adecuados, pues no causa daño para nuestra salud. Tenemos también una descomposición, que es la ruptura de sustancias. Y bueno, esto fue algo que, lo que les he venido diciendo, cuando estamos en el súper vemos productos que vienen expresados en mililitros, productos que vienen expresados en gramos, productos que vienen expresados, aquí no hay ninguno en kilogramos, no, no lo veo, ¿ok? Entonces, si sienten alguna curiosidad, cuando estén en el súper, vean que todas estas propiedades nos rodean, están a nuestro alrededor. Aquí dice 120 miligramos, eso tiene que ser un medicamento. Ok, creo, ay Dios, voy, listo. Creo que, déjenme chequear, que vamos bien por ahí. Voy. Ay, se me olvidó decirles esto. Rayos. Y la tenía abierta la presentación. Pero estaba más pendiente de hablar con ustedes lo de... Voy a tomar esto al final. Voy a tomar esto al final para no, para ir como vamos, para seguir la secuencia. Pero recuérdeme, profe, le faltó algo, acuérdese que le faltó algo. Dígame la 28, yo me acuerdo. Vean acá, tienen este recipiente, no sé si lo pongo más pequeñito para que lo veamos mejor. Ay, tenemos este recipiente y vemos decímetro, decímetro, decímetro y dice decímetro cúbico y litro. ¿Qué propiedad se mide con Parece esas una botella, unidades? profe, ¿Perdón? parece una botella de leche. Ajá, correcto. ¿Será peso, será masa, será volumen o será densidad? Volumen. Volumen, correcto. Volumen, profe. Vean que les ponen una situación y ustedes identifican. Volumen porque se midió Primero está este no, número con la... elevado al 3 y dice litro también. Correcto. Ahora bien, considere las siguientes afirmaciones que se refieren a formas alotrópicas del átomo de carbono. Alotrópicos, ¿qué es eso? No hace falta. Dice, el diamante es una manera en que se representa el átomo de carbono y tiene la propiedad de rayar a cualquier material, pero ninguno lo puede rayar a él. Es dureza. Es dureza, correcto, perfecto. Además, si no entendí nada de esto, no es densidad porque no me dicen que relaciona la masa con el volumen, no es volumen porque acabo de ver un ejemplo de lo que es volumen y no es peso porque no tiene ni dinamómetro ni newton por ninguna parte. ¿Ok? Entonces, si lo hago, lo puedo hacer por descarte o lo puedo hacer por la palabra que viene acá en la información. La uva y la mora tienen altos contenidos de glucosa, lo cual permite que la levadura realice un proceso químico por el medio del cual se obtiene alcohol etílico. ¿Qué le pasa a la uva y a la mora cuando se convierten en alcohol? Se Combustión, fermenta. está cambiando de Fermentación. líquido Se a sólido. fermentan, profe. Fermentación. Fermentación. ¿Se acuerdan que tienen las imágenes allí de la cerveza, del vino, de los quesos? Perfecto. Ese proceso se llama fermentación, que le dije cuando es bien utilizado y de hecho se utiliza en la industria de los alimentos, el proceso de fermentación para fabricar algunos productos. Excelente. ¿Vamos bien? No voy Muy rápido. bien. Sí. Acuérdense que yo me emociono y entonces, ok, repasemos esto. Vamos a ver si la propiedad es física o si es química. Recuerden que con la física la materia no cambia. Física, la materia no cambia su composición. Con la propiedad química sí cambia su composición. ¿Se acuerdan del huevito? Cómo cambia, ¿verdad? Ya no puede volver a ser lo mismo. Entonces dice así, muchas joyas y objetos ornamentales son elaborados a partir del llamado oro blanco, una mezcla que se obtiene de alear. Alear es unir, combinar metales, oro, cobre, níquel y zinc. Si yo mezclo algo, ¿cambió la materia o no cambió?
Si yo hago Sí. pinto, si yo hago pinto, Sí. si yo hago pinto, el arroz sigue siendo arroz y el frijol sigue siendo frijol. Si no Sí. cambia. No cambia, perfecto. Cuando yo mezclo, no cambia. No cambia la materia. ¿Ok? Por lo tanto, es física. Física. Ok. La aparición de manchas de herrumbre. Ay, papá, herrumbre. En las estructuras de hierro, como vimos en el puente. Ah, bueno, aquí dice puente. Entonces, ¿la materia ahí sí cambió o no cambió? Sí Sí cambió. cambió. Entonces, la propiedad es Química. química. Excelente. Los principales responsables de la descomposición de los alimentos, como lo vimos en el pan. Cambios en la composición. Entonces, ¿será química o será física? Química. Química, profe. Química. Entonces, ¿cuál es la combinación perfecta aquí? Yo les sugiero esto. Hagan 1A, 2B y 3B. No, C, la cosa. Sí. Ajá. Ujú. Ahí. ¿Cuál es la opción que tiene esa combinación? La A. La A. Ah, La A, profe. lo que tenía que poner aquí era 2. 2 va con B y con C, eso es. Ajá. Listo, es la A. ¿Por qué? Porque si usted hace esto, por ejemplo, esta va con esta y esta va con esta y esta va con esta, se puede confundir. Es preferible que usted se tome su tiempo en estas preguntas, depende también de cuán cansado se sienta en el examen o no, lo raye, lo escriba y diga, bueno, ¿cuál es la que coincide con lo que yo acabo de escribir? Esto es un consejo que me dio una compañera también que da clases de ciencia y me dice, es mejor ir por lo seguro, ¿ok? Y ya casi ganamos el examen, casi ganamos el examen. Ok, estos son estados físicos de la materia. Ajá, estos son estados físicos de la materia. Vamos, vamos. Y yo no les pasé esta información, le pasé fue la de las propiedades. ¿Vieron que en el examen viene más fácil? Ujú. Ok, bien. Nos habíamos quedado, y yo me acordé fue de esta, pero no me acordé de esta en un principio. Yo sabía que teníamos dos pendientes por acá. Volvemos un poquito atrás, que es la última. Yo les dije, me recuerdan de la 28, ¿verdad? Y es porque tengo esto. Ah, lo tenía ya en esa y lo quité. Ok. Recordemos que cuando vimos el Sistema Internacional de Unidades, vimos estos prefijos, ¿verdad? Vimos deca, hecto, kilo, mega, que les dije de hacer karate, me gané todo, pero expiré. Y para abajo, por abajo de la unidad base, tenemos deci, que tiene 10 a la menos 1, centi, que tiene 10 a la menos 2, mili, que tiene 10 a la menos 3, y de ahí empieza micro, que tiene 10 a la menos 6, nano, que tiene 10 a la menos 9, y era de comer mucho, mi novia pidió fresco amarillo, ¿ok? Es más, les estoy dando más palabras de las que realmente necesitan porque vimos que vamos entre kilo y mil. Sin embargo, en esta pregunta les hablan de 2 micrómetros. ¿Y cuánto vale un micrómetro? Vamos para acá. Aquí tenemos la unidad base, arriba. Y para abajo tenemos las que tienen los exponentes negativos. ¿Ok? Aquí vamos para abajo. La primera era deci, que dice ahí 10 a la menos 1. Centi, que es 10 a la menos 2. Mili, que es 10 a la menos 3. Estas dos no aparecen, porque de 10 a la menos 3 salta a, perdón, salta a 10 a la menos 6. Voy a ver qué uso aquí para, de aquí salta para acá. ¿Ok? Esas están en amarillo porque no salen en la escalerita. No salen en la escalerita. Pero aquí se las pongo para que vean la relación. Entonces, si tengo deci, eso equivale a la unidad que se llama o se conoce como décima. Si tengo esta medida que es centi, eso equivale a centésima. Si tengo esta unidad que es mili,
eso equivale a milésima. ¿Se acuerdan de eso? Cuando hacíamos la cajita de unidades, décima, centésima, milésima, ¿no se acuerdan? No, por allá, no se acuerdan. Sí, unidades de Por milenios. allá, por allá, por allá. Pero en el sistema internacional de milésima brincamos a micro, ¿ok? Brincamos a micro, que es esta señorita. Y como tiene 6 ceros, se conoce como millonésima. ¿Ok? Micro equivale a millonésima. Deci a décima, centi a centésima, mili a milésima, micro millonésima, nano mil millonésima. ¿Ok? Otra vez, deci equivale a décima, centi equivale a centésima, mili equivale a milésima, micro equivale a Millonésima. y nano equivale a mil. Millonésima, profe. Entonces aquí dice, en la naturaleza existen una gran variedad de bacterias. Algunas de ellas tienen una longitud de 2 micro. ¿A cuánto equivale? Dice micrómetro. Puede decir microgramo, puede decir microsegundo, pero es micro. El prefijo es micro. Entonces, ¿a cuánto equivale micro? Según lo que acabamos de ver. Una millonésima de metro. A una Una millonésima. millonésima de metro. No Excelente. es la C, profe. Correcto, una millonésima de metro. Excelente. Excelente. ¿Cómo se sienten hasta ahora? Ya casi pasamos. Profe, ahí en esa pregunta, disculpa para atrás, en esa pregunta solo están preguntando por el micro y ese que dice 2 no hay que resolverlo. A ver, vamos a volver. Vamos a leer la pregunta. ¿Qué me Ahí dice la dice, ¿cuál es pregunta? ¿Qué me dice la pregunta? solo esa parte están preguntando cuál es el valor de micro? Ajá. Esto es Ah, ok. una información que me distrae. O sea que, bueno, una bacteria tiene 2 micrómetros. Oh, qué bien. Pero la pregunta es, ¿cuál es el valor de de un micrómetro? Una millonesa. Y a veces pasa eso y no solamente en ciencias. En cualquier otra materia me dan información extra, por así decirlo. Al final tengo que ver qué es lo que me están pidiendo en la pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, hoy trabajamos con la última parte de física, que son conversiones y sistema internacional, y con la parte de química que ya comenzó, que tiene que ver con las propiedades de la materia. ¿Ok? Vean que solo les ponen ejemplos y ustedes identifican qué propiedad es. Y en la última les piden comparar o diferenciar si se trata de una propiedad física o de una propiedad química. La semana que viene vamos a trabajar con los estados de agregación de la materia. No se asusten por esta palabra agregación. Son los estados en los que se encuentra: sólido, líquido o gaseoso. ¿Ok? Estos son los 3 estados de la materia que más encontramos aquí en nuestro planeta, donde nosotros vivimos. También existe el plasma a nivel natural. El sol nos da plasma, ¿ok? Realmente ahorita no sabría decirle, pero podemos revisar. Estados de la materia con sus características, ¿ok? Vean que para identificar ejemplos y para identificar cambios de estado de la materia, que cómo se llama el proceso de sólido a líquido, de líquido a sólido, de líquido a gas, de gas a líquido, de sólido a gas sin pasar por líquido, de gas a sólido sin pasar por líquido. Aquí vemos que hay más propiedades de la materia y aquí ya trabajamos con tipos de materia que son mezclas o sustancias puras. Identificar eso. ¿Ok? Identificar si se trata de un elemento, de un compuesto, qué tipo de materia es. Esto sigue siendo química. ¿Ok? ¿Ok? Coloides.
La próxima semana, si todo sale bien, podemos ver los dos temas, la de los estados de la materia y características de la materia. Lo que pasa es que a veces no me gusta meterles mucha materia para que no se confundan. Vean que aquí sale una técnica de separación de mezclas. Aquí sale otra técnica de separación de mezclas. Y aquí viene el tema de hidrosfera. ¿Ok? Nos falta estados de la materia, clasificación de la materia, Más, no hay más. hidrosfera. Hidrosfera. Y creo que hasta ahí llega. Déjenme chequear. Glaciares sigue siendo hidrosfera. Hidrosfera. El niño y la niña, que son fenómenos climáticos, que es un par de preguntas sobre eso. Profe, disculpe, ¿va a grabar ahora cuando terminemos la clase? ¿Perdón? Se está grabando. Sí, Se estoy está grabando grabando. la clase. Y la última Donde dice pregunta rec. es de huella Gracias. hídrica y huella del carbono. Entonces nos falta estados de la materia, clasificación de la materia, hidrosfera y al final la parte de huella hídrica y huella de carbono. Ujú. Vamos bien, vamos súper bien. Uy, pero- ¿Alguna No, la tengo. pregunta?